En este episodio, dos amigos se enfrentan a uno de los lugares más famosos para surfear en Sudáfrica. Y a pesar de ser surfistas experimentados, ambos son atacados por el mismo tiburón. Uno de los encuentros con tiburones más impactantes jamás presenciados hasta el momento, este es el aterrador ataque de tiburón contra Josh Corby. Bienvenido a Instinto Animal. Todo era risas en julio de 1994. El terror estaba a punto de apoderarse de la comunidad sudafricana sin que los nadadores y surfistas lo supieran. Había salmones y focas en la zona, así como el reciente arribo de ballenas francas australianas y jorobadas. El sábado 9 de julio de 1994, dos amigos veinteañeros, Josh Corby y Dan Carter, decidieron que era un gran día para surcar las olas con sus tablas de surf y se dirigieron a uno de los mejores lugares para surfear en el Cabo Oriental Nahoon Reef, sede de algunas competencias internacionales de surf. Nahoon ofrece grandes olas para los surfistas más competentes y experimentados. Cuando los dos amigos sacaron sus tablas del techo de su automóvil y miraron hacia el mar, desde el cielo azul claro, el sol brillaba en la superficie del agua. La temperatura del aire era de unos 24 grados centígrados. Las olas se acercaban a los 2 metros de altura, con una suave brisa en el aire. Eran unas condiciones maravillosas para surfear, y algunos surfistas ya estaban montando las olas. Josh y Dan ataron sus correas a sus tobillos y remaron unos 200 metros de la orilla, justo más allá de las rompientes. El agua tenía de 8 a 12 pies de profundidad, sobre un arrecife sumergido. Estaban disfrutando su tiempo juntos, sintiendo la emoción mientras atrapaban ola tras ola, así que se separaron un poco. Dan era un surfista campeón que ganó tanto en el sur como títulos africanos y europeos. Después de que los dos habían estado surfeando durante aproximadamente media hora, de repente sintió un gran golpe detrás de él. Antes de girar la cabeza para poder mirar, Dan supo que era un tiburón. Cuando giró la cabeza se encontró cara a cara con un gran tiburón blanco de 1 pie. Un terror indescriptible se apoderó de él. Vio que las mandíbulas del enorme tiburón se sujetaban alrededor de sus piernas, arrancando la carne del hueso de un solo bocado, y se sintió desesperadamente impotente. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, un dolor indescriptible y una inmensa sensación de aplastamiento. Cuando el tiburón cerró sus dientes alrededor de toda su pierna, gritó como pudo, dejando escapar un grito ensordecedor y terrorífico. Mientras intentaba desesperadamente luchar contra el tiburón, todo a su alrededor se ponía rojo. Dan pensó que este era el final. Otro surfista estaba cerca y vio la escena de terror. Al ver lo que sucedía, entró en pánico y prácticamente dejó a Dan y remó hasta la orilla en un intento desesperado por salvarse a sí mismo. Mientras el tiburón continuaba con su feroz ataque, Dan se aferró a su tabla de surf con todas sus fuerzas, negándose a ser sumergido en el agua. Momentáneamente el tiburón aflojó su agarre y Dan se deslizó fuera de la tabla. Cuando el tiburón volvió a por él, Dan empujó la tabla en la boca del tiburón, que mordió la tabla de surf moviendo su enorme cabeza de un lado a otro mientras lo hacía. Dan remó desesperadamente 2 o 3 brazadas, pero la orilla estaba muy lejos y sabía que no podía nadar más rápido que el tiburón. La playa todavía estaba a 200 yardas fuera de su alcance. Se desangraría antes de llegar, o se lo llevaría el tiburón. Miró hacia atrás y vio que las enormes bestias se soltaban de la tabla y se sumergieron debajo de la superficie. Sabía que lo perseguían con velocidad. Volvió a trepar a su tabla y remó. Al ver toda la conmoción en el agua, otro surfista, Claude Borny, remó rápidamente hacia Dan en medio del Mar Rojo y vio una ola que se acercaba y supo que esta era la única oportunidad de Dan. Le gritó a Dan para montar la ola, y milagrosamente la ola de 6 pies llevó a Dan lejos de la desgarradora mandíbula del tiburón. Había atrapado la ola más afortunada de su vida. Su pierna apenas colgaba y utilizó la ola para que lo empujara más y más rápido a la seguridad. No se atrevió a mirar atrás temiendo que el tiburón lo siguiera. Sorpresivamente llegó a la orilla. Gritó pidiendo ayuda. 2 chicas que estaban tomando el sol corrieron hacia él arrastrándolo sobre la arena. Lo tumbaron. Se arrancaron uno de los tops para hacerle un torniquete alrededor de su pierna. La mordedura del tiburón casi le había arrancado toda la pierna. Desde la cadera hasta el pie estaba colgando de unos centímetros de él.
Su visión se volvió borrosa y luego las luces se apagaron. Dan escuchó voces apagadas mientras sentía que la vida se le escapaba. Mientras se preparaba para que la muerte lo consumiera, Dan se sintió tranquilo y en paz consigo mismo. Pensó en la vida bien vivida al lado de sus amigos y de su familia, pero los paramédicos pronto llegaron a la escena y lo llevaron al hospital para salvarle la vida. La terrible experiencia de Dan estaba lejos de terminar, pero al menos estaba fuera del agua. El tiburón, sin embargo, no había terminado, pues momentos después de atacar a Dan, saltó del agua. El gigante de 12 pies había centrado su atención en el amigo de Dan, Josh, quien gritó fuerte cuando el tiburón lo agarró de su pierna. Lo sacudió brutalmente arrancándole de su tabla de surf, mientras lo arrojaba al agua. El aire fue expulsado de sus pulmones. Luchando por salir a la superficie, Josh sintió toda la fuerza del agarre del tiburón en su pierna. La presión era inmensa y luego cedió. La forma en la que el tiburón cortó completamente la pierna derecha de Josh justo por encima de la rodilla lo liberó, quien luego pudo nadar hacia la superficie alcanzando la luz del sol. Josh jadeó por aire. El tiburón continuaba su ataque luchando frenéticamente contra su tabla de surf. Otro surfista llegó a la escena. Como Josh estaba revolcándose en su propia sangre, trató de subir a Josh a su tabla, pero presa del pánico no pudo sacarlo rápidamente. Gritó: «Mi pierna se ha ido. Acabo de perder mi pierna». Otros surfistas en el área acudieron en su ayuda y lo sacaron de las olas, usando otra tabla de surf como camilla. Llevaron a Josh sobre las rocas hasta el estacionamiento, quien había estado consciente hasta entonces. Acostado en el estacionamiento, perdió el conocimiento debido a la pérdida masiva de sangre y a los 2 minutos de llegar a la orilla, ya no se encontraba despierto. Hey, sé que te está gustando este relato, así que dale like y suscríbete. Josh había dejado de respirar. Los paramédicos en la escena lograron reanimarlo y estabilizarlo antes de llevarlo al hospital cercano. Trágicamente, Josh nunca recuperó la conciencia y murió al día siguiente, poco después del ataque, con solo 22 años. Dan se mudó al Reino Unido durante varios meses. Los recuerdos trágicos de ese día lo han perseguido continuamente. Los médicos dijeron que es posible que nunca vuelva a caminar, pero al menos corrió con la suerte de seguir con vida. Ha conservado la tabla de surf hasta el día de hoy. Aún hay sangre en su superficie y una enorme marca de mordedura a un lado. Es un recordatorio para él de lo afortunado que ha sido. Un recordatorio de que no importa lo bueno que seamos surfeando o nadando, cuando se trata de tiburones, todavía podemos ser considerados presas. En el momento de los hechos, hubo una serie de informes que involucraban múltiples ataques de tiburones con minutos de diferencia. Parece que este tiburón estaba enojado por su ataque fallido a Dan, por lo que su ataque a Bruce había sido más brutal y más persistente. La gente habla de una confusión de identidad. Cuando se trata de ataques de tiburones, a menudo se informa que los tiburones se alejarán nadando después del mordisco inicial en un humano, ya que no es su presa habitual. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el tiburón volvió por más, llevando a Josh Corby a ser una fatídica víctima del instinto animal. Nos vemos en el próximo video.